Grupo Radio Digital, tradición en comunicación. Continuamos en Radio Noticias. Bien, amigos de Sincronía Networks, seguimos en este espacio hablando de esta mesa con el tema del comercio exterior. Ramón, ya tú hablabas un poquito de la posibilidad de buscar otros horizontes, otros nuevos mercados. ¿Cuáles serían, desde tu perspectiva, de tu experiencia, de tu ámbito de competencia también, esos nuevos mercados en los que México debe poner atención? Bueno, mira, en primer lugar, el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica no nada más es Estados Unidos, es Canadá también, es un mercado muy importante de muchos consumidores con el que tenemos un gran intercambio comercial y que geográficamente pues está muy cerca también. Sin embargo, el puerto natural de Veracruz, para su origen y destino de las mercancías es Europa, así lo ha sido desde hace 500 años. Sí. El intercambio comercial con Alemania, España, Italia, Francia es muy importante. De ahí podemos decir que por lo menos el 80% de las operaciones de comercio exterior que se hacen en el puerto de Veracruz vienen de Europa. Y tenemos un tratado de libre comercio también con la Unión Europea. Entonces es un mercado muy, muy importante, de un potencial económico, pues podemos decir que una de las economías más desarrolladas del mundo, y hay un potencial ahí. Y ya no se diga Centro y Sudamérica, también por la cercanía, tenemos rutas comerciales hacia Centro, Sudamérica y el Caribe, y también por carretera, pues tenemos la frontera de Ciudad Hidalgo, Chiapas con Tecunumán en Guatemala, que podemos llegar ahí hasta Panamá sin ningún conflicto, ¿no? Entonces son los mercados que yo vería en primera opción, y bueno, y siempre están las economías emergentes como China. 1 de cada 6 habitantes del planeta es chino, o sea que como potencial de consumidores, el volumen, ¿no? China y la India en Asia, ambos son economías emergentes de gran potencial de consumo y que vienen creciendo su Producto Interno Bruto y su poder adquisitivo cada día más, ¿no? Entonces son, pues prácticamente podemos decir que todo el mundo, pero claro, bueno, habría que enfocarnos en ciertos mercados. Oye, México tiene una buena cantidad de tratados, quizá evidentemente pues el de Norteamérica es el más importante por lo que ya has mencionado, pero también yo creo que podría ser buen momento de fortalecer esos tratados, ¿no? Sacarle mayor provecho, ¿no? Pues sí, mira, tuvimos la sorpresa ayer que el Senado ya ratificó el TMEC, el Tratado México, Estados Unidos, Canadá, lo cual, pues desde que se firmó la primera versión en 1994, pues eso es lo que ha permitido a México crecer, lo que ha crecido, y a Veracruz también. Veracruz desde 1991, que podemos decir que inició la requisa del puerto, pero luego lo que le dio su gran impulso fue el Tratado de Libre Comercio. Pasamos de manejar en este puerto de 3 millones de toneladas en un año a el año pasado que cerramos casi con 29 millones de toneladas. Es decir, el crecimiento en estos más o menos 25 años fue exponencial, y bueno, y fue por eso también que el puerto empezó a quedar chico para las necesidades del comercio global y que se necesitara la ampliación de lo que ahora se conoce como la Bahía Norte, que por cierto estamos a cerca de 10 días de que se inicie operaciones con el primer barco en esta nueva bahía. Escuchando esto que tú estás mencionando, te preguntaría, sin meterte en complicaciones, no quiero meterte en camisa de 11 varas, ni mucho menos, pero vamos, la versión nueva que tenemos del Tratado de Libre Comercio desde 1994, viene a mi mente el discurso del propio presidente López Obrador, de echar abajo, de que nada huela al neoliberalismo. Pues esta es la principal pieza del sexenio salinista. ¿Tú dirías que hay que pensar en el país más allá de neoliberalismos o de ideologías, sino más bien pensando en un mercado global, en un mundo global donde un país no puede quedar aislado y tiene que estar abierto al mundo? ¿Cuál es tu punto de vista? Pues mira,
Yo creo que le preguntas a las personas menos indicadas que nos dedicamos al comercio exterior, al comercio internacional, y que hemos visto crecer este comercio en estos 25 años, que es prácticamente casi lo que llevamos de vida profesional, y que nos ha tocado ver ese crecimiento exponencial. Pero pues yo creo que los datos duros ahí están, las estadísticas ahí están. México es lo que es hoy en día por los tratados de libre comercio. Es el país más abierto, es el que más tratados de libre de comercio tiene a nivel mundial. Estamos esperando también a que el resto de los países ratifiquen el TPP, el Tratado Transpacífico, con los países de la Cuenca del Pacífico, que nos va a dar otro mercado potencial. Y pues gracias a eso México se ha podido especializar, por ejemplo, en la industria automotriz, que somos expertos, y nuestra mano de obra está reconocida a nivel mundial, y no lo digo yo, las pruebas ahí están. Se acaba de inaugurar una fábrica de BMW hace unas semanas, la de Audi en San José Chiapa, en Puebla, la de Kia en el estado de Nuevo León, y bueno, ya no se diga la de Ford, General Motors y los demás marcas, que ya me aventé el comercial aquí, pero es una realidad que la industria automotriz ha crecido gracias a los tratados de libre comercio, a que se pueden ensamblar aquí los vehículos y distribuirlos a todo el mundo. Es una realidad. Sin duda. José Luis, ligado a esto que nos está comentando Ramón, el mercado, la posibilidad de Europa y también de China. A ver, tú platícanos un poco acerca del tema del mercado chino. ¿Qué tan positivo es para México? Hablando no solamente, un tema comercial, pero la parte comercial se liga a la política, como ya lo vimos al inicio, y de repente eso puede meter muchas complicaciones, una actividad tan limpia, pura y estricta, que es el comercio. Si va a México con los chinos, ¿no tendría alguna presión de los Estados Unidos de nueva cuenta para nuestro país? ¿Cuál es el escenario? ¿Tú cómo lo ves como especialista en esta posibilidad de nuevas fronteras? Claro, mira, quisiera dividir lo que es la política americana de la política del presidente Trump, porque es una visión muy abstracta de la realidad. En ese sentido, bajo la perspectiva de Trump, sin duda alguna siempre el tema de China en la relación con México va a ser una espiga en el ojo. O sea, va a ser una espiga en el ojo, algo que no le va a terminar de complacer y jamás va a dejar que nosotros tengamos un completo entendimiento. Lo que hay que considerar sobre los negocios con China, China finalmente es un mercado, como bien mencionaba Ramón, importante en masa, pero también en poder adquisitivo. 600,000 millones de habitantes que conforman hoy la clase media de China, es la clase media más grande a nivel mundial, y todos ellos suman pues un potencial de consumo enorme para los productos mexicanos, tanto frescos, procesados como manufacturas. En ese sentido, no podemos perder de vista que China sea un socio estratégico para comercializar, para aprovechar las exportaciones mexicanas, y pues sin duda alguna también mantenemos la línea de comercio con ellos a la importación. Tenemos una balanza deficitaria con ellos, pero también la compra de productos chinos ha incentivado el desarrollo de economías, el desarrollo de empresas y el crecimiento económico. Yo creo que el punto con Estados Unidos va más enfocado a la limitante sobre inversiones. ¿Por qué razón? Obviamente el que lleguen empresas chinas a desarrollar algún sector industrial en México, alguna región del país, pues sin duda alguna va a significar una posición pues, de poder económico de China dentro de esa región, aunado con el capital mexicano. Entonces eso pudiera mermar alguna limitante de empresas norteamericanas para insertarse en el país. Obviamente entendamos que el contexto global, China y Estados Unidos compiten no por poderío armamentista, sino por poderío tecnológico. Y China en ese sentido, con el recién impulso que está generando para la red 5G, está opacando en muy buena medida la tecnología de transmisión de datos americana. Entonces, esa hegemonía tecnológica, sin duda alguna, nos va a poner a nosotros como la manzana de la discordia. ¿Cuál es mi recomendación en ese sentido? No compremos diálogos, sino que nos vayamos a acciones concretas de beneficio comercial y de negocios para México. Si hay oportunidad de negocios con China, aprovechémosla, claro. Y igualmente si hay una oportunidad de inversión, pues aprovechémosla.
Ramón, ¿querés apuntar algo? No, ok. Bueno, entonces, en esta parte de los chinos, la recomendación es, si hay oportunidad de hacerlo, hay que hacerlo. Digamos, molesta que moleste el tema comercial. Al final todos son negocios y mientras haya beneficio para cada una de las partes bajo un esquema legal, podemos generar muy buenos resultados. Y también sobre ese punto, el TIMEC, hay una cláusula que ha resultado algo álgida acerca de que impide tener relaciones con China. No es tan cierto eso. El TIMEC señala que los países en México, Estados Unidos y Canadá que quieran tener un tratado de libre comercio con el mismo alcance del TIMEC tendrán que negociarlo y resolverlo con los pertenecientes al TIMEC antes de firmar con alguna economía de no mercado, como es el caso de China. Entonces, sí es una limitante para tener un tratado de ese alcance, pero créeme que hoy en día no estamos en condiciones para tener un tratado de libre comercio con China. ¿No estamos en condiciones? ¿Por qué? Por cuestiones de competitividad a la industria. Tenemos un comercio bilateral, tenemos mayor inversión de chinos en México que nosotros en China, y creo que primero tenemos que impulsar nuestro sector manufacturero y el desarrollo tecnológico para poder competir y crear alianzas mucho más fuertes con ellos. Un tratado de libre comercio con amplitudes de sectores como lo tiene el TEMEC nos llevaría con mucha desventaja. La recomendación es tratados o acuerdos sobre sectores específicos, como hoy lo tenemos en China, como acuerdos fitosanitarios para exportación de aguacate, para exportación de berries, de carne de cerdo, carne de res y recientemente plátano. Muy bien. Bueno, pues vamos a hacer una breve pausa y vamos a platicar quizá un poco más del tema China y nuevos mercados, ¿no? Para nuestro país. Pero también vamos a platicar en este bloque que sigue, vamos a darle un poco más de detalles de lo que pasa con el puerto de Veracruz, el crecimiento del puerto de Veracruz, su importancia, qué beneficios va a traer para la economía no solamente local, sino por supuesto de nuestro país. Vamos a la pausa, volvemos. Grupo Radio Digital, tradición en comunicación. Continuamos en Radio Noticias.